Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Mateo capítulo 10, verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, y hoy vamos a estudiar Tomás. Tome su lugar. Según la historia, desde el primer siglo ha existido según el diccionario español, un epíteto, acerca de Tomás. Epíteto es como decir un adjetivo. Amén. Por ejemplo, el caballo negro, el caballo blanco, el Tomás incrédulo. Ese es un epíteto, con acento en la I, epíteto o un adjetivo. Desde el primer siglo se le conoce a Tomás como el incrédulo, el dudoso, y para mí es, como dicen en inglés, es unfair, es injusto que por una ocasión que alguien dudó del Señor quede para toda la vida recordado como eso. ¿No cree que es injusto eso? ¿Le hubiera gustado a usted que Tomás, siendo su hijo, así le hubieran recordado a su hijo toda la vida por un error, una vez que dudó? ¿Me está escuchando? Nosotros, como dicen en mi pueblo, somos masacres con la gente y se nos olvida la misericordia de Jesús. Hemos dudado nosotros más de 100 veces, pero a alguien que dudó, a él sí lo señalamos como el incrédulo, como el no sea como Tomás. Amén, hermanos. Pero hoy vamos a estudiar detalladamente algo glorioso acerca de la vida de Tomás, para que usted y yo tengamos cuidado y no caigamos en este error, como el error también que hemos tomado cuando hablamos de Jacob, y se habla de Jacob y piensan lo peor, y ven que aparece mi nombre también como Jacob y piensan que soy igual que Jacob patriarca, mientras que Jacob no significa ni lo que la gente dice ni lo que la iglesia cristiana ha dicho, que Jacob significa ladrón, significa, ¿qué más dijeron? Usurpador, tramposo. El nombre de Jacob significa alguien que agarra del carcañal. Punto y final. Lo que pasa es que el envidioso de Esaú, él mismo hizo el negocio y él perdió. Después quiso arrepentirse y recuperarlo todo, pero era too late, demasiado tarde. Amén, hermanos. Y al fin de cabo, ¿a quién terminó siendo bendecido más? ¿Jacob o Esaú? ¿Dios va a bendecir a un tramposo? Errores todos cometen, mis hermanos, pero Jacob no significa eso. Hay que estudiar un poquito más para poder entender. El caso de Tomás es parecido. Un error que cometió de dudar en Jesús. Todos lo hemos crucificado ya. Como quien dice, nosotros sí somos los hombres de fe. O usted es la mujer de fe. ¿Sí me explico? Y la verdad que hoy vamos a estudiar un poco más profundo acerca de este apóstol. Y yo soy el primero en admitir que anhelo terminar mi vida como Tomás. Después que estudiemos en este día algo más, aparte del momento del día que Tomás
dudó acerca del Señor. Amén. Y sabe lo curioso de Tomás, así como los demás discípulos del Señor que hemos estudiado, casi no encontramos nada de Tomás en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marco, Lucas. Donde encontramos más de Tomás es en el libro de ¿qué? De Juan. O sea, Juan, una de sus características era detallista, bien detallista. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Vamos a Juan capítulo 11, por favor. Para ver en qué momento Tomás aparece en la escena. ¿Lo tenemos? Dicho esto, les dijo después Jesús a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, o sea, ha muerto, mas voy ¿para qué? Para despertarle o resucitarle. Amén. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Repita conmigo: para que creáis. Una vez más: para que creáis. ¡Wow! O sea que después que los discípulos habían visto cuántos milagros ya, de toda clase de milagros. Ya habían visto sanar a los ciegos, ya habían visto, mi amado hermano, levantar Jesús a los paralíticos, ya habían visto a los discípulos, mi amado hermano, multiplicar ¿qué? Los panes y los peces. Y ahora Jesús no está muy lejos ya de terminar su ministerio. Y ve que sus discípulos todavía ¿qué? No habían llegado al nivel de fe que Jesús esperaba de ellos. ¿Se da cuenta? La incredulidad no era solamente de Tomás, era de ¿quiénes? Todos los discípulos. Aquí Jesús no señala la incredulidad solo de un discípulo, sino señala la incredulidad de ¿quiénes? Que aunque ya habían visto todos los milagros, Jesús encontró en ellos todavía ¿qué? Incredulidad. Vamos a repetirlo otra vez más. Verso 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. O sea, había cierto grado de incredulidad todavía en todos los discípulos, a pesar de todos los milagros que ellos habían visto con sus ojos cuando Jesús los hizo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Les está dando una oportunidad a los discípulos para que vean el último de los más grandes milagros que Jesús hizo antes de ¿qué? De ser crucificado. O sea, Jesús lo que está diciendo hoy: yo quiero que ustedes estén presentes en este glorioso milagro, porque esto les va a ayudar a ustedes ¿qué? A creer. ¿Me está escuchando? Ahora, usted y yo tenemos una bienaventuranza mayor. Usted no tiene que ver a Jesús haciendo milagros para creer en Jesús. Por eso que Jesús dijo: más bienaventurados son los que no vieron, pero ¿qué? Pero creyeron. Entonces te das cuenta, la incredulidad no era de Tomás solamente. ¿De quiénes era? De todos. Me alegro que no estén, ¿qué le dice? De no haber estado ahí,
para que creáis, mas vamos a Él. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo es, les voy a dar una oportunidad más para que ustedes vean, y no quiero que se pierdan este milagro, porque esto les va a ayudar a ustedes. ¿Para qué? Para que crean. Oiga esto, ¿me alegro por ti, Tomás, o me alegro por vosotros, discípulos? Entonces la incredulidad estaba ¿con quién? Con todos. Cuando dice vosotros, está hablando de todos los discípulos. Y si Jesús hubiera visto a uno lleno de fe, hubiera dicho, menos tú, Pedro, menos tú, Juan. ¿Me está escuchando? Pero dijo vosotros. Está hablando de todos los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Verdad que es fácil decir, yo tengo fe? Peor cuando cantamos, ¿verdad? Y las montañas se moverán. Nos sentimos nosotros un Elías que podemos hacer descender fuego del cielo en ese momento. Pero ¿cuándo es que tú necesitas la fe? Cuando todo está, gloria a Dios, amén. No. La fe la necesitaron los discípulos cuando crucificaron al maestro. ¿Qué hicieron los discípulos? Se corrieron. ¿Qué pasó con la fe de Pedro? De lejos andaba. Que tengo oídos para oír. ¿Cuándo es que necesitas la fe? En los peores momentos de tu vida, en los más difíciles de tu vida. ¿O no le dijo Jesús eso a Pedro? Pedro, el diablo ha pedido permiso a mí para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te haga ¿qué? Falta. ¿En qué momentos es la fe aplicada entonces? Cuando crees que todo está perdido, cuando crees que nadie está ahí a tu lado, ahí se usa la fe. La fe te va a recordar, Jesús está contigo. La fe te va a animar, la fe te va a levantar, la fe te va a dar la mano. ¡Aleluya! Sí, muchos han agarrado la fe como algo sentimental, algo emocional. Que cuando está la tambora lo máximo, ¿verdad? Y el bajo y esa melodía, esos saxofones y las trompetas. ¿Quién no va a creer ahí, mi hermano? Si todo está bonito. Pero ¿cuándo es que le dijo Jesús a Pedro? Rogaré para que tu fe no te haga falta. En la zarandeada. En la zarandeada. ¿Estamos entendiendo algo? Esto va a estar glorioso hoy. Otras palabras, los discípulos no tenían la suficiente fe que Jesús estaba esperando de ellos. Y Jesús determinó hacer uno de los últimos más grandes milagros para el beneficio de ellos. Para el beneficio. ¿Sabe cómo dice en el original? No dice y me alegro por vosotros. Dice y yo me alegro por amor de vosotros. Dice de que yo no estuve ahí. O sea, lo que iba a hacer Jesús era por ellos, no por él. Era por amor a ellos. Amor en el sentido de que quiero que ustedes completamente, porque yo ya estoy a punto ya de que me crucifiquen y a punto a irme ya de ustedes, y yo quiero que ustedes en los peores momentos de su vida no se olviden de que yo soy el quien soy. Yo estaré con vosotros. No se olvide que en medio de la zarandeada ahí voy a estar yo contigo.
esa demostración del poder de Dios iba a ayudar a los discípulos a afianzar su fe. ¿En quién? En el Señor. Vamos al verso 16. Dijo entonces Tomás, aquí entra Tomás a la escena, llamado también Dídimo. Dijo a sus condiscípulos, o dijo a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él. En este versículo se centra todo lo que estaba en el corazón de Tomás. ¿Para dónde iban a ir? ¿Hacia dónde? Hacia Betania, donde vivía Lázaro. Betania, si usted ve el mapa en los tiempos de Jesús, era un suburbio cerquita de Jerusalén. Entonces ya para este tiempo en el ministerio de Jesús, Jesús ya no podía andar tan abiertamente como antes. Ahora, donde quiera que Jesús iba, lo querían matar, lo querían apedrear. ¿Me está escuchando? En una ocasión tuvo que, en medio de todos los que lo querían empujar para que cayera en un precipicio, tuvo que pasar en medio de ellos. Porque todavía no había llegado su hora. Entonces, los discípulos ya lo sabían, no por discernimiento, no por ningún don, simplemente porque ya lo habían visto. Que donde quiera que Jesús entraba a Jerusalén, recibía grande ¿qué? Persecución. Entonces, ahora Jesús le está diciendo, vamos allá, a un lugar muy cerca de Jerusalén. Los discípulos sabían en el gran peligro que iba a correr ¿qué? Su maestro, su líder. No sé si me está escuchando. Hay ciertos lugares de mi país, Guatemala, donde es bien peligroso. Por ejemplo, la capital, ahí el que no corre vuela. Serio. Y uno llega de acá bien inocente y todo eso, ¿verdad? Y recuerdo, yo iba con mi madre a agarrar un autobús en la capital para ir al oriente. Y total que cuando íbamos entrando al autobús, ni me di cuenta a qué hora me sacaron la cartera de mi pantalón. Subo al autobús, voy hablando con mi madre y de repente pasa el ayudante chofer cobrando el boleto. Y yo me meto la mano tranquilamente a mi bolsa de pantalón y cuando veo nada, mi hermano. Gracias a Dios que mi madre iba, si no tengo que predicar ahí, pedir una ofrenda. En el momento que subí los escalones del autobús, ahí fue donde me la sacaron. Entonces, obvio, y ese es un caso pequeño comparado a otras personas que hasta los han agredido. Un amigo mío lo mataron ahí por robarle su pianito que traía en manos. Lo mataron ahí mismo, eso no hace mucho tiempo. Son lugares peligrosos. En el caso de Jesús, eso ya estaba sucediendo, había mucha gente que lo odiaba, muchos sacerdotes principales, mi amado hermano de Roma, que ya tenían predeterminado a toda costa deshacerse de Jesús. Entonces, pero como todavía no había llegado la hora de Jesús, trataba de ¿qué? De evitar todo eso. Pero ahora no podía evitar Jesús porque era uno de sus amigos que había ¿qué? Muerto. Jesús dijo, voy a ir y le voy a ¿qué? A resucitar. Entonces los discípulos rápidamente dijeron, mi maestro va a correr peligro. Pero vea que no fue Pedro quien se puso las pilas ahí. No fue Juan quien se puso las pilas ahí. ¿Quién fue? Tomás.
Dijo, maestro, I'm not gonna let you go alone. Yo no te voy a dejar ir solo, porque si tú mueres, yo quiero morir contigo también. Si te matan, que me maten a mí también. ¿Cuántos Tomás valientes hay aquí en esta noche? Sabiendo el peligro que su maestro iba a incurrir yendo allá cerca de Jerusalén. Quiero decir nosotros, mira Jesús, aquí vamos a estar orando por usted, ¿ok? Que Dios lo guarde. ¿Cierto o no? Sabiendo que Jesús corría gran peligro. Tomás dijo, maestro, si usted muere, no va a morir solo. Tienen que pasar conmigo también. ¿En dónde están los Pedros ahí, los gallitos? Los que se adelantan a hablar. ¿Por qué no se adelantó ahí Pedro a hablar? Pedro era más palabras que hechos. Aquí Tomás acompaña las dos palabras, acompañados con ¿qué? Con hechos. Maestro, si va a haber peligro en Jerusalén, si va a haber peligro en Betania y arriesga su vida, ¿sabe? Hay un canto que dice, ¿qué haría sin ti? Y yo digo, ¿será que do they mean what they say? ¿Será que saben lo que están diciendo? Tomás sí le hubiera lucido cantar este canto. Maestro, tú vas para allá y mueres, yo no puedo vivir sin ti. No sé si me entiendes. Yo no puedo vivir sin él. Desde que lo encontramos y me encontró, me llamó para esto, mi vida no sería igual sin él. Y ahora que está diciendo que va a ese lugar peligroso, I can't imagine, no puedo imaginar yo, Tomás, mi vida sin Jesús. Y si yo sé que él va al peligro y está arriesgando su vida, yo prefiero mejor morir junto a él. ¿Sabe que así pasa con esposos que se aman tanto? He sabido de historias que muere un ancianito que llevaba 70 años casado con la misma ancianita. Luego esta mujer amaba tanto a su esposo que como a los 3, 4 días murió ella también. Porque ella sin él no la podía hacer. Es un Tomás. Es lo que hay, lo que había en el corazón de este discípulo del Señor. No es un protagonista tal vez como Pedro, pero ahí demuestra la calidad de corazón que tenía para su maestro. La calidad de amor genuino que tenía por su líder. ¿Me está escuchando, mi hermano? ¿Cómo tu hijo sabes que amas a tu madre? Si estás dispuesto a dar tu vida por ella. ¿Escuchó el amén de los hijos aquí? ¿Cómo tu hija o hijo te das cuenta que amas a tus padres? Si estás dispuesto a dar la vida por ellos. Bendito sea Dios. Tomás tomó la iniciativa, tomó la valentía para ir con Jesús y sufrir las consecuencias con él. Amén. En otras palabras, Tomás vio que ese viaje no iba a tener en lo natural, ¿verdad? Por el peligro. En otras palabras, Tomás fue
pesimista en cuanto a ir a Betania por el peligro, pero ese mismo pesimismo hacia ese lugar le indujo a él más valentía para poder afrontar la situación. Se lo voy a poner más claro, pues. Cuando es usted optimista de un viaje que usted va a hacer, entonces usted va a demostrar menos valentía para ese viaje. ¿Lo logró entender? Ah, no, pues es que allá están mis tíos y ellos trabajan en la policía, o tengo otros hermanos que son del ejército. Entonces usted va optimista en ese viaje. Pero por otro lado, usted va perdiendo más. ¿Está escuchando? Porque usted va más confiando en sus primos, en sus tíos. En cambio, Tomás fue pesimista por el viaje, pero eso le ayudó a él. ¿Para qué? Para sacar de su corazón, de su ser, de su espíritu, una valentía que ni los demás discípulos lo demostraron. ¿Lo entendió? En otras palabras, Tomás, como un pesimista acerca de ese viaje que iban a hacer, él esperaba lo peor posible, esperaba la noticia más horrible, que le salieran ahí de repente los romanos, que le salieran los sacerdotes ahí con espadas. No sé si me está entendiendo. Tomás esperaba lo peor, pero por lo tanto, aún así, él estuvo dispuesto a ir. Qué glorioso eso, ¿no? Ese corazón. Cambio, un optimista acerca de un viaje va a necesitar menos valentía, ¿cierto o no? ¿Por qué va a necesitar menos valentía? Porque espera que no haya mucho peligro. Mas sin embargo, Tomás estuvo dispuesto a pagar el más alto precio por amor de su Señor. ¿Cuál era ese precio? La muerte. Ahora dígame esto. Yo le pregunto, usted me responde. La marca de un hombre tan valiente como Tomás, ¿es justo nombrarlo a él y que el sobrenombre que le quede como el incrédulo? Escuche esto. ¿Verá que no es justo? Nada justo. Porque aquí vemos un joven, un varón, que aún viendo las consecuencias, viendo el peligro, viendo la muerte delante de él, él estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, estuvo dispuesto a dar su vida. Eso para mí no es nada de incrédulo, es un hombre que tenía determinación. Le voy a poner un ejemplo para los que todavía no me creen. Este pastor no, y como quiera no, sigo creyendo que es el incrédulo. Imagínese que usted, después de conocer al Señor, mintió una vez, llámese en el trabajo o en cualquier lugar. ¿Le gustaría a usted que el apodo a usted por toda la vida le quedara el mentiroso? ¿Por una vez que mintió? Verá que no es justo. ¿Por qué? Porque usted se arrepintió, ¿cierto? Usted decidió no mentir más. Entonces vemos aquí que esto no lo resalta la iglesia del Señor o los ministros del Señor. Un hombre que decidió tomar la delantera, la iniciativa de decir: vamos a ir contigo, Jesús. Así es que tengamos que morir. Vaya, se va a poner más fácil. Imagínense que a mí me dieran el gobierno de Estados Unidos 200 visas
para ir a Siria. Y le digo, bueno, hermanos, nada más denme su nombre y voy a poner su nombre aquí en este pasaporte y nos vamos para Siria a predicar el evangelio. ¿Cuántos de ustedes se anotaran? Ahí veo yo quiénes son los Tomases o quiénes son los que nada más bulla, bulla. ¿Quiénes de ustedes anotaran su nombre en ese pasaporte? Usted sabe que ahí no vamos a ir a vivir, ahí vamos a ir a ver bombas, a ver aviones volar sobre nuestra cabeza. Hay menos del 1% de probabilidad de vivir. ¿Me está escuchando? Hay 99.99% que usted no regrese a su casa de vuelta a ver a sus familiares y sus seres queridos. Esa fue la decisión que tomó Tomás. Estaban cerca de Jericó, cerca del río Jordán, cuando Tomás tomó esta decisión de ir a un lugar como Siria, donde había menos de 1% de vivir. Mas sin embargo Tomás dijo, I take it. Yo voy. Así me toque a mí morir. Me recuerda las palabras de Jesús. El que cuida su vida, la perderá. Pero el que la pierda, ¿por causa de quién? La encontrará. Tomás estaba dispuesto a morir por Cristo porque él totalmente creía en Jesús. Si no creyera en Jesús, que Él es la vida, la resurrección y Él es el camino, Tomás no hubiera tomado esta decisión. ¿Era un incrédulo Tomás o era un creyente? Es injusto cuando a ti te tildan, te critican por un error de la vida y te quieren dejar marcado para toda la vida. En inglés se oye mejor, ¿verdad? It's unfair. No es justo. ¿Me está escuchando? Tomás aquí demostró un intenso amor por el Señor, que está demostrando en su decisión que no podía vivir sin Jesús. Y si a Jesús le iban a quitar la vida, pues la daba juntamente con Él, porque sin Él, Él preferiría no vivir. Ese es amor genuino. ¿Cuántos tienen oídos? Para Tomás no cabía en su cerebro vivir un día sin Jesús. Y si sabía que si su maestro iba a arriesgar su vida allá yendo cerca de Jerusalén, él prefería mejor que su vida terminara al lado de su maestro. Así como murió el Quetzal al lado de Tecún, así dice la leyenda. Eso no sé si será cierto, pero esto sí es cierto. El Quetzal no quiso vivir un día más viendo a su líder muerto y revoloteó y cayó ahí al lado de él. Pero lo de Tomás sí es cierto. Un amor tan genuino que él no se imaginaba vivir un día más con su líder muerto. Prefería Tomás
afrentar la muerte que afrentar, mi amado hermano, ser llamado desleal a Cristo. ¿Cierto o no? Prefirió Tomás afrentar la muerte que afrentar todo el resto de su vida. Escuchar en su reverberación de su ser: eres un desleal, eres un malagradecido. Él lo dio por ti, tú no fuiste capaz de hacerlo por él. Entonces él prefirió mejor arriesgar la muerte que arriesgar un día ser llamado desleal. Y cuando Jesús fue crucificado y enterrado, todos esos pensamientos de Tomás, o llámesele el temor de vivir un día sin su maestro, se hicieron realidad. Jesús lo crucificaron, está muerto, y Tomás ahora está totalmente desbastado. ¿Cuántos de ustedes que han perdido un ser querido, una muerte así, no los ha desbastado naturalmente? Ese discípulo que amó tanto a Jesús y se lo demostró yendo ¿a dónde? A Betania con él en ese peligro. Ahora, si usted se pone en los zapatos de él, usted ve a un Tomás totalmente ¿qué? Desbastado. Su líder, su maestro ya no está. Ahora Tomás ya no tiene líder. Ahora Tomás ya no tiene alguien quien le dirija. Porque acuérdense, todavía no había venido ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora Tomás no tiene líder, no tiene alguien que lo motive. Nunca se había puesto a pensar usted en esto, ¿verdad? Está ese espacio entre la muerte y resurrección y la venida del Espíritu Santo, en la cual ellos se quedaron solamente con las palabras de Jesús, pero sin el Consolador, porque ahora el Consolador está aquí, muerto. Imagínense cuando los demás discípulos le dijeron a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. Vamos a ir a la Biblia rápidamente, que aquí vamos a terminar. Juan 20. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y se les apareció. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, o Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí donde verá todos nosotros, por lo que escuchamos a alguien por primera vez, aquí fue donde crucificamos a Tomás, ¿cierto? Pero entonces leamos a ver si Tomás fue el único incrédulo de la resurrección de Jesús. ¿Está listo? Porque el juzgar injustamente, ¿qué dice Jesús? No es aprobado por él. Ese es el contexto cuando Jesús dice: no juzguéis. Dios no permite que juzguemos injustamente.
o hipócritamente. Es decir, un incrédulo. Y si usted es incrédulo, esa es la clase de juicio que no podemos tomar. ¿Sí me explico? Porque si él es incrédulo, yo soy incrédulo, estoy siendo hipócrita al juzgarlo. Y esa es la clase de juicio que Dios dice: no juzguéis para no ser ¿qué? Juzgados. El juicio es aceptable cuando es justo juicio, no un juicio injusto o hipócrita. ¿Estamos listos? Vamos a Juan 29. ¿Lo tenemos? Vamos al 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Hasta cuándo creyeron? Seguimos. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a ir ahora al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró que las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús, al igual que a Tomás, a los demás discípulos les tuvo que mostrar también ¿qué? Sus manos y su costado, para que también creyesen que él había resucitado. Entonces, ¿era Tomás el único incrédulo? Ahí es donde viene un juicio injusto o falso. Porque al igual que Tomás no creyó, los demás discípulos tampoco que creyeron hasta que Jesús no le mostró ¿qué? Sus manos. Es por eso que como Tomás no estaba en esa primera reunión donde Jesús llegó, la reacción de Tomás fue igual que las demás, de los demás discípulos. Yo no voy a creer hasta que ¿qué? Hasta que vea. Es más, si usted hubiera sido discípulo, usted hubiera hecho lo mismo o peor. Nosotros hubiéramos dicho: aunque le vea los huecos de la mano, no voy a creer. ¿Sí me entiende? Entonces, la reacción de Tomás fue la misma que los discípulos. A los discípulos se les presentó primero y en esa primera reunión no estaba Tomás. Entonces, Jesús vio necesario mostrarle ¿qué? Sus manos, para que ellos creyesen que era el mismo Jesús que había muerto en la cruz. Entonces, como Tomás no estaba en esa primera reunión, fue la misma reacción. Yo no voy a creer hasta que yo mismo no vea los huecos que dejaron los clavos que atravesaron sus manos. Póngase de pie, vamos al final. En otras palabras, ninguno de los discípulos creyó en Jesús o creyó que Jesús estaba vivo hasta que lo miraron en persona. Vamos al versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro
Y ahí sí estaba, ¿qué? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Todos el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta ahí nomás. Señor mío. Esta es una de las mayores confesiones que un discípulo del Maestro ha hecho delante de él. Te lo voy a poner en pocas palabras. Si antes de ver esto yo estuve dispuesto a dar la vida por ti, imagínate después de ahora. Si antes de ver esto yo arriesgué mi vida para ir contigo cerca de Jerusalén, cuenta conmigo, Jesús. Cuenta conmigo, que aunque te vayas y nos dejes, yo voy a seguir. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Porque tú eres mi Señor y eres mi Dios. Qué confesión tan gloriosa esta. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Luego le dice Jesús: porque me has visto, creísteis. Mire para nosotros lo que sigue. Bienaventurados los que no me vieron, pero creyeron. Tú eres hoy, en esta noche, un bienaventurado. Tú no has visto los clavos de Jesús. Tú no has visto el costado de Jesús. Y yo no sé si alguien tiene fe en esta noche para creer que usted es más bienaventurado que los 12 discípulos del Señor. Bienaventurados. 1 Corintios 15, 17, que dice: si Cristo no fue resucitado, tu fe no vale nada y todavía estás en pecado. Si Cristo no hubiera, ¿qué? Resucitado. ¿Por qué nuestra fe no valiera nada? Porque ¿cómo usted va a tener un Dios muerto? ¿Cómo usted va a profesar poder de Dios cuando estuviese enterrado todavía? ¿Qué clase de fe es esa? No sé si me está escuchando. Pero glorioso que Tomás fue testigo que Jesús resucitó. El mismo que él conoció antes de ser resucitado, antes de morir, es el mismo que ahora lo está viendo delante de él. Y confiesa: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Eso fue más que suficiente para Tomás. Cuando Jesús ascendió al cielo, poner su mano en el arado y nunca más retroceder. La historia dice que Tomás fue uno de los discípulos que llegó más lejos predicando.
llegó hasta la India. Hay una iglesia que se llama Mar Thoma, que lleva su nombre, y los trazos de la historia lo llevan a él como fundador de esa iglesia. Todavía existe esta iglesia en el suroeste de la India. La historia dice que Tomás murió de una lanza que lo traspasó. Así terminó su vida este séptimo discípulo, apóstol del Señor. 7 hemos hablado y enseñado y 7 los han matado. Los fundadores de la iglesia del Señor, los primeros 7, a los 7 los han sacrificado por amar a Cristo. Por eso Jesús dijo: no anheles ser el mayor. El que quiera ser el mayor terminará siendo el menor. Los discípulos no quisieron ser los fundadores de la iglesia del Evangelio de Cristo. Dios los escogió, pero pagaron un alto precio. Un alto precio. Y Tomás no fue la excepción. Su líder lo mataron. Sus primeros 7 apóstoles los mataron. ¿Cuántos de aquí quisieran tener ese mismo amor de Tomás hacia su líder? Que viendo a su líder morir, estarían ellos dispuestos también a morir. ¿Sabes lo que me da tristeza a mí? Que los musulmanes ven a alguien explotar una bomba, ellos también quieren explotar otra. Ven a alguien morir, ellos también quieren ser mártires. Y el evangelio que tiene garantía de resucitación, el evangelio que tiene garantía de vida eterna, vivimos a veces más con miedos e incertidumbres que con convicciones y valentía. Abre tu corazón en esta noche y que nuestro corazón sea lleno de ese amor genuino y esa fe genuina. Que aunque vengan los tiempos más difíciles en nuestra nación, en nuestros países o en este país, tú seas de esos Tomases, tú seas de esos primeros 7 discípulos. Que aunque venga lo que venga, tú cantes en medio de la lucha, de la guerra: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. He decidido seguir a Cristo. Que así lo cantes cuando venga la prueba, la lucha. No vuelvo atrás. Cuando venga el dolor, cuando vengan las lágrimas, cuando vengan las zarandeadas, he decidido seguir. Yo estaré orando, le dijo Jesús a Pedro, para que tu fe no te haga falta. Jesús está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros, para que no caigas, para que no flaquees, para que no te quedes tirado. Yo estaré intercediendo por ti, Pedro. Yo estaré intercediendo por ti, iglesia. Seguir a Cristo. He decidido